Estás sintiendo Alderiques de Asturias Radio. El to llavor ye perimportante. Échanos un gavito y espardi este programa en el to Twitter, en el to Facebook. Gracias por estar ahí. Alderiques de Asturias, radio y televisión 100% asturiano. Alderiques de Asturias, servicios informativos con Samuel Gracín. E prestábanos na Alderiques como non facer unha reflexión posada, ya que pasaron unes selmanes destes elecciones repetíes del 10 de Pallares, e para ello recurrimos al noso politólogo de referencia, que lle, como sabéis, en forma bien, Nicolás Barrio. Nicolás, unha vegada máis, moi bones. Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Nicolás, non te llamemos cuando se anunciaba esa repetición, porque de alguna manera, antes de analizar los resultados, era una repetición a la que nos veíamos un poco encaminados, ¿no? Sí, y era difícil salir de esta posibilidad. No hubo voluntad de pautar, sobre todo por parte del Partido Socialista, ¿no? Como quedó más bien nidio después de la repetición. Y bueno, sin un dan les cifres, eso yo creo que tiene el parlamentarismo, que no se puede formar gobierno. Lo que pasa que fágote esta entruga, Nicolás, porque con los acontecimientos como se desenvolvieron, lo que estamos viviendo estos días, non se ya entender como agora ese acuerdo foi tan rápido, ¿no? Hombre, de una banda hay que tener en cuenta que a la comunidad internacional, a la mayoría de los estados europeos y a la propia Unión Europea, no me interesa un acuerdo de gobierno en el que esté Podemos, ¿no? Y entonces, bueno, de eso fue un poco una de las causas, ¿no? De las muchas causas por las que no hubo acuerdo la última vez. Lo que pasa es que la entrada de un partido de extrema derecha como Vox, con 52 escaños, que va más allá de duplicar, ¿no? O sea, no hay que multiplique por dos, ¿no? Hay que multiplicar por dos y todavía sumado aún más, fai que ese entendimiento sea más fácil y que la propia Unión Europea lo vea bien, ¿no? Porque no hay que escaecer que aunque ideológicamente Podemos represente la parte más escorada a la izquierda del arco parlamentario, y no deja de ser Podemos un partido democrático, ¿no? Entonces, una de las líneas vermellas que hay a nivel de la Unión Europea y una de las razones por las que llamaron la atención en su día a Albert Rivera, y porque hay una política más bien generalizada en los países europeos de no pautar y no dejar un resto de espacio a la extrema derecha, ¿no? Entonces, este pauto, pues, de alguna manera, es un freno a esa extrema derecha que, quiero recordar, entiéndese bien con el PP y entendíase bien, no sabemos ahora qué va a pasar con los ciudadanos de Albert Rivera. Lo que pasa que con este resultado que estamos hablando de 10 de Pallares, ese PSOE de ciento de todos, bueno, les lingües de alguna manera o toda la xente que está un pouco na corte, como se dice, que presidente Pedro Sánchez estaba como asesorado para repetir estas elecciones con envís de algamar más diputados, y el PSOE perdió 3, queda con 120, ¿no? Bueno, yo creo que es siempre muy difícil algamar esa movilización, sobre todo porque se junten dos cosas, ¿no? De una banda, siempre que hay una repetición electoral suele haber un cansancio y gente que queda en casa, ¿no? O sea, eso, vamos, y era una cosa que pocas personas apostaban porque la participación fuera igual o mayor. Y de otra banda, cuando entró Vox en el Parlamento, va 6 meses, presentóse como una derrota de Vox, como que esa gran movilización antifascista foi a facer que unos resultados que deben ser mucho mayores acabaren siendo más bien discretos, ¿no? Porque, bueno, hay que recordar, Vox entra con 20 y pico escaños, de la que entra en el Parlamento Podemos por primera vez entra con 69-70, y de la que entra Ciudadanos entra con 40, ¿no? Entonces esa entrada allí más bien discreta, y eso puede hacer y hizo
que mucha xente baixare la guardia. Entonces, bueno, yo parece que llega de esperar, ¿no? También de verdad que esa pérdida de diputados es una cuestión mínima, ¿no? Está claro que el partido hegemónico en el sistema de partidos español y el PSOE, ¿no? O sea, puede ser que baje 2, 3, pero queda a más de 30 del segundo, ¿no? Entonces yo creo que esa hegemonía el PSOE caltiendo, ¿no? ¿Y cómo interpretas estos resultados? La xente, está fartuco de ver los resultados, pues esos 120 del PSOE, 88 el PP, esa suba del PP de más de 20 diputados, y esa noticia que está percorriendo que lle ese doble de escaños, más del doble, como decías tú, per bien, de esta formación ultraderecha de Vox. Unidas Podemos queda con 35, pierde unos cuantos, pero bueno, también estaba esa aparición de Más País, este partido de Rejón, de que también estaba en Podemos, y también el batacazo de Ciudadanos, ¿no? Que pierde, que queda sí. de esos 57, pues queda con esos 10, ¿no? Pero en realidad había una lectura, no sé, por eso queríamos consultártelo, porque hay una lectura que falaba que en realidad los votos moviéronse en el aspecto que el voto conservador y el mismo, prácticamente el mismo, y el voto progresista y el mismo. Los únicos que subieron fueron la ultraderecha y los partidos nacionalistas. Sí, claro, o sea, eso céntrase en una aceptación de Pedro Sánchez de los marcos que ellos beneficien tanto a los nacionalistas de uno y otro signo como a los nacionalistas, porque al final ya lo que son de españoles. Eso, bueno, fue un reforzar el nacionalismo, ¿no? Ahora la intruga es si en este país tan lleno de nacionalismo de unos y otros, el gobierno va a ser capaz de apostar por una tercera vía y una solución de entendimiento, ¿no? La que estas tensiones de bandera, ¿no? Pues acaben amenorgando, ¿no? Esa es la cuestión. Después, bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no podemos nada más fijarnos en el mapa de escaños. Quiero decirte, por ejemplo, Más País tiene un resultado muy murnio, ¿no? Porque llega a algamar representación más que en la Comunidad de Madrid, donde algama 2 escaños, porque hay que recordar que el de Valencia no lleve Más País, sino que lleve Compromís y que ya lo tenía. Pero bueno, no deja de ser más de 500.000 de votos que lleguen unos resultados asemejados a los que tuvo Izquierda Unida, ¿no? De la que existía, ¿no? De cuando Llamazares fue coordinador general y quedó con 2 diputados, pasó de que bien asemejado a lo que pasó a Más País. Entonces, sí, objetivamente Más País y un fracaso, porque presentábase como el nuevo Podemos de alguna manera, pero bueno, tampoco llega un fracaso tan grande en cantidad de votos. Y lo mismo pasa con Ciudadanos, ¿no? O sea, los resultados que tienen Ciudadanos ahora, 10 escaños, hay que recordar los que se sacaron cuando Rajoy sacó la mayoría absoluta en 2011 de Izquierda Unida, andaban asemejados, alrededor de 11 escaños, y de aquella, hay que recordar también, la gente de Izquierda Unida estaba celebrándolo, ¿no? Entonces, bueno, como en todo, más que mucho o poco, la cuestión es lo que jugar con las expectativas. Y bueno, evidentemente Ciudadanos no se esperaba bajar esa cantidad de escaños, ¿no? En parte, es lógico que pase eso a Ciudadanos, porque Albert Rivera se hizo una apuesta y perdióla, pero él jugó la carta de intentar ser el voto útil de la derecha, de ser la fuerza mayoritaria de la derecha. Y hay que recordar que él es quien a hacer eso, y es la primera fuerza prácticamente en toda España, sacante de Galicia, ¿no? O sea, él es la primera fuerza adelantar al PP en casi todas las comunidades autónomas, globalmente en los resultados, y si quitamos Galicia, si hiciésemos la ficción de que Galicia no existe, el Ciudadanos estaría por delante del PP de Casado de 6 meses. ¿Qué pasó? Salió ahí mal esta jugada, el votante conservador percibe al PP como el voto útil, la opción útil, y acaba pues votando en masa al Partido Popular. La suba de Vox responde también a una
radicalización de cierta parte del electorado, pero también, sobre todo, a una cosa que ya se estudia mucho en ciencias políticas, en comportamiento electoral, que en general los partidos extremistas siempre suelen ser los que tienen un electorado más movilizado, ¿no? O sea, la extrema derecha siempre tiene un electorado que afortunadamente no es mayoritario, pero ya es muy fiel y movilízase mucho, ¿no? Mientras que los partidos que ocupen unas posiciones más centrales, que tienen unos mensajes un poco más ambiguos porque son más inclusivos y pretenden llegar a más gente, pues sí que pueden tener una participación, ¿no? Un sofitu que fluctúa. Y porque falase mucho, Nicolás, y digamos, preocupante el que Vox tenga 52 diputados. Claro que es preocupante. ¿Cómo no va a ser preocupante que un partido que niega los derechos humanos, una gran parte de ellos, llegue con estas fuerzas? Evidentemente, y es preocupante. Pero si hay una cosa que es más preocupante que los 52 escaños de Vox, que esos son unos escaños que, bueno, y un porcentaje preocupante, uno de los más altos de Europa, pero así te hace dentro de la normalidad, ¿no? Dentro de la normalidad, más bien para arriba, pero dentro de la normalidad. Lo que sí es preocupante es el estautique que están siguiendo PP y Ciudadanos para con Vox, ¿no? Entonces, eso es lo que es preocupante, ¿no? Emmanuel Macron o Angela Merkel nunca pautarían con Frente Nacional, el uno, o con Alternativa por Alemania la otra, ¿no? En cambio, aquí en España vemos que tanto el PP como Ciudadanos contemplen la posibilidad de pactar con Vox con mucha normalidad, un poco menos normalidad Ciudadanos que el PP, pero bueno, llegarse a plantear la entrada de Vox en diferentes niveles de gobierno. Hubo aquel famoso pacto secreto que después se hicieron público entre el PP y Vox. Entonces, lo que es preocupante no es tanto el resultado de Vox, sino la tolerancia para con el extremismo en una buena parte de la derecha, que supuestamente tendría que ser democrática y bien que ellos dicen que son constitucionalistas, tenían que estar con los valores de la Constitución, ¿no? Que lleve, pues bueno, todos los derechos humanos en general. Porque este partido Vox, ese partido de extrema derecha, agarra de alguna manera, Nicolás, no sé cómo lo ves tú, esa parte más extrema del voto conservador, de alguna manera, porque veíamos cuando ellos celebraban la victoria, bueno, pues cánticos de a por ellos, historias, es decir, como que los extremos se alimentense, ¿no? Sí, bueno, yo no me parece que sea comparable un extremo al otro. O sea, si consideramos que un extremo es Esquerra Republicana y el PDeCAT, no me parece que sea comparable a Vox, más que nada porque, bueno, aunque sí que es verdad que hubo una serie de ilegalidades por parte del gobierno de Cataluña que motivaron todo lo que motivaron, no se puede decir que sean unos partidos contrarios a los derechos humanos, ¿no? Entonces, no me parece que sea aquí equiparable, ¿no? Entonces, equiparable en extremos a nivel de que unos son nacionalistas y los otros también, sí. Eso pasa por un problema de comprensión, ¿no? Y de no entender la plurinacionalidad del Estado, ¿no? Porque, a fin de cuentas, lo que propone Vox es una nación castellana, ¿no? O sea, menos española, pero que finalmente es eliminar, minimizar cualquier identidad cultural diferente de la que toda vida impuso el franquismo, ¿no? Y bueno, de ellos sectores del nacionalismo, pues también hay ese rodillo de, bueno, nosotros tenemos una mayoría independentista o creemos que podemos tenerla, y de imponer esa independencia a una minoría que sí, puede ser minoritaria, pero bueno, una minoría de un 40 y pico % de personas, bueno, pues igual la salida más política y probablemente la mayor de todas, no es ni autonomía ni independencia, sino probablemente un punto medio, ¿no? En el que la gente, pues bueno, aunque no nos reconozcamos todos, podamos reconocernos más que en una de esas dos alternativas extremas, ¿no? Pero yo creo que aquí el problema de base que hay es que habla mucho de la Constitución
y escaece mucho el consenso, ¿no? O sea, el consenso que en otras democracias, como por ejemplo Bélgica, que tuvo las elecciones va unos meses, Bélgica escogió parlamento en mayo, ¿no? Cuando nosotros escogimos los parlamentos autonómicos, y todavía están negociando en una nueva repetición electoral, pero bueno, cuando Bélgica tenga un gobierno, que ellos llevará lo suyo, tendrá un gobierno con un sofitu de más del 50%, probablemente del 60%, 70%, que es el porcentaje de sofitu que tienen casi todos los gobiernos, y que es lo que tendríamos que aspirar, ¿no? Una democracia multipartidista, a que el pauto y el respetar al otro pues fueran un poco la tónica general. Y quería agarrarte ese argumento. Y entonces esas posibles mayorías que se falen, porque bueno, todo el mundo da por supuesto ese pacto, PSOE, Uniés, Podemos, lo demás país de este partido de Rejón, pero ahí decían que sí con los independentistas, que si se falaba con los de Esquerra el tema de la amnistía que pedían pues referéndums y demás. ¿Tú cómo ves esas posibles mayorías para el gobierno? Porque supongo que no se plantearán repetir otra vegada las elecciones. Habrá que verlo. Lo que yo veo es que de la misma manera que Podemos en su día pidió, y así se unió con toda la razón del mundo y la legitimidad democrática, una participación en el gobierno español proporcionada a los resultados, lo que está claro es que al ganar la investidura el gobierno tiene que representar a una mayoría parlamentaria, y esa mayoría parlamentaria persigo mesmos PSOE y Podemos no la tienen. Quiero decir que la totalidad de personas que votaron a Más País, Podemos y PSOE, por lo menos al traducir los escaños, no lleva bondo para sacar adelante una mayoría absoluta, ¿no? Entonces, entiendo que de la misma manera que es legítimo para Podemos tener una cuota de poder, para otros partidos, ya sea que decidan finalmente para hacerlo con Ciudadanos, o con el PNV, o con Esquerra Republicana, o con quien decidan, y es normal y lógico que pidan una cuota de poder, que esa cuota de poder puede traducirse en un ministerio en el gobierno de España o puede traducirse en una serie de medidas, ¿no? Pero bueno, creo que falar entre los diferentes partidos y hacer un acuerdo de gobierno para integrador en el que se tengan en cuenta todas las reclamaciones en la medida de lo posible y salgame un acuerdo general que finalmente probablemente no me gusta a nadie, pero más o menos y es mejor para todos, pues yo creo que es lo deseable, ¿no? Entonces, idealmente, yo creo que lo ideal, por pedirlo, sería un acuerdo que fuera más allá de la izquierda, los nacionalistas, y que llegara a PP y Ciudadanos, ¿no? Ponerse de acuerdo en una serie de mínimos, ¿no? Como por ejemplo, pues la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera, pautar políticas antifascistas y cosas de esta triba, ¿no? O sea, desgraciadamente no me parece que ni los líderes ni tampoco la sociedad española tenga la madurez democrática para hacer eso, porque bueno, que se puede esperar también, ¿no? En parte de una sociedad que en un 15%, 18% vota a un partido como Vox. Y para rematar, porque nos tenemos ese ciño y ese envís totalmente asturiano, falando de Asturias, el PSOE saca de los escaños que tenemos disponibles, esos 7 escaños, saca el PSOE 3, Caltien, el PP sube 1 porque desaparece el de Ciudadanos, el de Uniés Podemos, Caltienlo, ese de Sofía Castañón, y el de Vox, Cantienlo. Lo que pasa que a nivel de número de votos vemos que el PSOE sigue siendo el Partido Socialista, la FSA, pues la fuerza más votada en Asturias. El PP está ahí, pues eso, a unos 60.000 votos de diferencia. Lo que llama la atención es que hay un empate técnico a votos entre el Uniés Podemos y Vox en Asturias, con una baseada como... Digamos que Asturias tiene un comportamiento como muy asemejado a lo que pasa en España, ¿no? Bueno, tiene un comportamiento asemejado a lo que pasa en España a cierto punto. Porque, por ejemplo, solamente hay 6 comunidades autónomas en las que la suma de los partidos de izquierda supera a la de los de derechas, que son Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Cataluña y no me acuerdo de cuál era la sexta, parece que La Rioja.
no estoy seguro, pero había unas pocas comunidades autónomas que eran les poques nes que había una mayoría de voto, no, Canarias era la otra, de voto de izquierdas, ¿no? Entonces eso sí que hay una, entre comillas, anomalía. Lo que llama la atención es que el PSOE no solamente tiene el mismo número de diputados, sino que aumenta el voto, aunque llegue poco, aumentas el voto en un contexto de pérdida, de retroceso retrocede un poco a nivel general. Curiosamente, en Asturias, el PSOE, la FSA, avanza un poco, ¿no? Entonces, bueno, cabría esperar si eso llegue por un mayor compromiso antifascista de la población asturiana, o si llegue que Adrián Barbón está haciendo las cosas bien, o por lo menos no le está haciendo mal. Y después lo del mismo voto entre Unidas Podemos y Vox, que tengan los mismos votos en el tema escrutado, llama un poquitín la atención. Digo, el cómo Asturias agarra también el voto de Vox, aunque y un fenómeno general, porque, por ejemplo, en Galicia, por ver a los vecinos, tienen prácticamente los mismos votos el Bloque Nacionalista Galego que Vox. Sí, lo que pasa en Asturias también hay que lo interpretar en clave histórica, ¿no? Asturias es un país en el que la izquierda históricamente tuvo siempre en el gobierno, prácticamente salvo dos ocasiones, ¿no? Álvarez Cascos, que duró bien poco, y Sergio Marqués, ¿no? Pero sacante esas dos anomalías, Asturias siempre tuvo gobiernos monocolores del PSOE o en coalición con Izquierda Unida. Entonces eso hace que de alguna manera la derecha asturiana tenga una tradición de derrota, ¿no? De derrota y de, digamos, de resistencia, ¿no? Entonces, mientras que en otros sitios, como por ejemplo en Galicia, esa derecha y más democrática, ¿no? Pongamos por caso, por ejemplo, la defensa que fai PP de Galicia de la lengua gallega, y comparémoslo con el ataque constante al que los asturfadantes estamos sometidos por parte del PP asturiano, ¿no? O sea, yo creo que hay la diferencia entre una derecha que quiere gobernar, que quiere ser inclusiva y que quiere llegar a todos, y entonces tiene que ser moderar, frente a una derecha que sabe que no va a llegar a nada y que conténtase con tener una cultura de resistencia. Y yo pienso que el voto a Vox hay que lo interpretar de esa manera, ¿no? De una manera de cultura de resistencia de una derecha asturiana que va mucho tiempo, que dejó paprao, ¿no? la posibilidad de buscar hacer un proyecto para mayorías, ¿no? Porque la última vez que se hizo eso, pues fue el Foro Asturias, ¿no? Hablando de país y de muchas otras cosas, y vendiendo que un gerente de derechas, pero bueno, eso pasó lo que pasó, y una vía que ya no se exploró más. Queríamos robarte un minutín, si nos permites, Nicolás, que y el tema de, acabes de nomar lo de Foro Asturias, bueno, diva en coalición con el Partido Popular, hay una engarradilla pero importante en el partido, vamos a ver los acontecimientos los próximos días, pero Morillón, de alguna manera, Álvarez Cascos dimite de las funciones, que fue el fundador del partido, como saben, exministro del Partido Popular, un hombre perconocido, el asturiano Álvarez Cascos, pero de alguna manera el foro, como ve, y también arrellado lo que fue el resultado a las elecciones a nivel de Asturias, Morillón fai un movimiento nomando asiente muy cercana a lo que lle el asturianismo, o por lo menos la defensa de Asturias dentro de posiciones liberales y conservadores. ¿Cómo ves esto de foro? ¿Quiere un poco, a lo mejor, averarse a ese resultado tan bueno que puede tener un fenómeno como puede ser el Partido Regionalista de Cantabria con Revilla? Claro, no solamente el Partido Regionalista de Cantabria, sino, por ejemplo, también en estas elecciones entren dos senadores y un diputado de una plataforma que se llama Teruel Existe, sí, una circunscripción de Teruel. Entonces, lo que está claro es que con un partido de extrema derecha, como Vox, con un partido que se vende, que no sabemos qué va a pasar con él, porque fue dando unos bandazos muy grandes, como de centro derecha, que Ciudadanos, con otro partido de derechas, que el PP, las opciones o la búsqueda de un espacio político para un partido como Foro son dos. O se mete con el PP o se funde y desaparece y vuelve al PP del que de alguna manera o en gran parte un día salió, o son quien a apostar
per una vía asturiana, un partido constitucionalista, no nacionalista, asturianista, que defenda la identidad asturiana y la cultura asturiana, la lengua asturiana, dentro del marco de la Constitución de 78, que yo creo que es una manera de conectar con una gran parte de la población que está un poco huérfano, ¿no? O sea, y al final no deja de ser esa parte de la población, esas ideas le escribieron a la derecha la mayoría cuando Álvarez Cascos ganó. Entonces, yo creo que las dos opciones, desde el punto de vista de la supervivencia política de Foro, son aceptables. Entrar en el PP como una corriente más o con unos cuotes de poder, o apostar por hacer lo que se hizo IFAI, Revilla en Cantabria, o el PAR en Aragón, o Teruel existe en Teruel, o Coalición Canaria en Canarias, y una serie de partidos políticos que tienen esa línea. Entonces, yo creo que hay también habrá otras cuestiones, ¿no? A más de las ideológicas, que yo, como no milito en Foro, pues a mí escapen, ¿no? Pero puede haber más cosas aparte de eso, pero en todo caso esas dos opciones sí que están encima de la mesa. Sí, lo que está claro, y esos partidos, digamos, regionalistas conservadores que voten, o sea, busquen lo propio dentro de unas ideas conservadores, pero es verdad que tienen mucha salida, y Foro lo que está claro es que está replanteándose esa historia, porque ve que si se escora a la derecha o de alguna manera, que ahí hay muchos ahí comiendo ese voto, y que de alguna manera va a ser complicado. Pues agradecemos esta informa a Nicolás Barrio, el nuestro politólogo de referencia, que analizara con nos estos resultados nalderiques de las elecciones generales del 10 de Payares, y a nivel asturiano, y esa última noticia de Sangarradilla que hay en Foro. Vamos a estar en contacto, Nicolás, porque lo de Foro queremos hacer otro análisis así más fondero, viendo lo que pueda suceder, si te parece, Nicolás. De acuerdo, pues nada, muchas gracias por el convite. Venga, un abrazo, gracias. Alderiques de Asturias. Falamos de Asturias y en asturiano. Todos los contenidos na nuestra web alderiquesdasturias.com.